Pues bueno, entonces si quieres igual ya oficialmente arranquemos. Primero que todo, mil Bueno, gracias a todos los que se están conectando, los que ya están ahí firmes, puntualísimos. De verdad que muchas gracias. Esta es una iniciativa que empezamos, pues esto de las charlas por Instagram, somos nuevos en eso. Y es una iniciativa que surge justamente de la unión, de la solidaridad en los momentos difíciles como los que estamos viviendo todos, sobre todo no solamente los que están enfermos y los que van a estar enfermos, sino también, digamos, los que van a, pues a sufrir. Hay gente que, digamos, sufre de depresión, de ansiedad y obviamente esta situación pues nos pone un poquito al límite. Entonces, pues hay que ser solidarios y pues bueno, esto ha tenido como una muy buena, pues, como una buena recepción y la verdad es que agradezco a todos los que se han conectado, a todos los que han compartido, a todos los que han apoyado esta iniciativa porque de verdad nos anima un montón y esperamos que pues que a todo el mundo le sirva, ¿no? Que esto sea algo útil, que de toda esta crisis salgan cosas muy chéveres que estoy segura que pues que sí va a ser. Entonces les cuento un poquito por qué invité a José y porque me parece como tan pertinente justamente hablar con él ahorita. Primero, porque es de las personas con las cuales yo hablo horas feliz cada vez que, cada conversación así casual, aprendo un montón, ¿no? La verdad es que es increíble la manera en la que conversamos y también, como decía José, como que pude conocer su obra desde el principio, cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido creciendo. Entonces, igual, José, ¿por qué no empezamos un poquito? Cuéntanos, bueno, para los que se están conectando y tal, cuéntanos un poquito de dónde surge tu interés, qué es lo que haces. claro. Ujú. Bueno, pues yo soy médico egresado de la de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de Monterrey, y estuve trabajando en uno de los hospitales públicos más grandes de México, que es el Hospital Universitario de Nuevo León, del estado. Y bueno, pues estando ahí me encontré con muchísimas situaciones que pues, me hicieron repensar de alguna manera como mi postura política, social, etcétera, eh, por medio de los pacientes que veía, ¿no? Veía muchísima gente, pues, afectada por infección de transmisión sexual, gente que desarrolló cáncer por esas infecciones, por ejemplo, muchos pacientes de cáncer cervicouterino. El cáncer cervicouterino está causado por VPH, que es el virus del papiloma humano. Y bueno, el VPH también causa otros tipos de cánceres, ¿no? Causa cáncer orofaringio y causa cáncer anal, por ejemplo, también. Pero aquí lo interesante era que, pues, en el caso de la mujer, muchísimas veces es transmitido por el hombre y padecido por la mujer, ¿no? Quiero decir que la mayoría de la gente es asintomática. Sin embargo, el cáncer cervicouterino es la segunda causa por cáncer de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial, especialmente para las mujeres que viven en países de estratos socioeconómicos medios o bajos. Entonces, pues yo me puse como a investigar el virus, cómo se comportaba como tanto en el cuerpo de las pacientes que yo estaba viendo, hasta cómo se comportaba en su epidemiología, o sea, cómo se esparcía dentro de una sociedad, ¿no? ¿Qué usaba el virus para esparcirse? Entonces, este virus es súper interesante porque es un virus que se transmite sexualmente principalmente, ¿no? Por vía sexual. Entonces, de alguna manera reflejaba como las prácticas sexuales que prevalecían en la sociedad y también las conductas sociales que perpetuaban su transmisión. Y a estas conductas sociales, pues de alguna manera son invisibles, ¿no? Porque hay como todo este tabú de que de no hablar de la sexualidad, de reprimir todo, y pues exactamente eso, esa parte como de silenciar la sexualidad, es un factor importantísimo que hace que el virus se quede por esas vías, ¿no? Como que aproveche esa conducta social, por ejemplo, de silenciar la sexualidad para poder transmitirse entre personas. Y también, pues de otra manera, ya viéndolo como su efecto en el cuerpo, el virus también de alguna manera se queda silenciado
para que en el momento en que el cuerpo se vuelve un poco más vulnerable, hablando del sistema inmune, etcétera, pues el virus se expresa y entonces ahí causa cáncer, verrugas genitales, etcétera, ¿no? O sea, causa todo un desastre a nivel del cuerpo, como el cuerpo físico y el cuerpo social, porque también socialmente causa un desastre. O sea, las personas que son diagnosticadas con cáncer cervicuterino sufren muchísimo, o sea, desde que son estigmatizadas hasta que tienen que recibir quimioterapia en la que se exponen a medicamentos que son súper tóxicos también, o temperaturas muy fuertes, o incluso cirugías como muy destructivas en las que a veces hasta tienen que sacarles el útero y entonces el virus termina como por quitarles la capacidad de reproducción y entonces actúa como un regulador viral de la sexualidad. Y eso para mí era como, Pero hay digamos, que por ejemplo, expresarlo. eso me parece muy interesante porque tú todo el tiempo estás hablando, digamos, como analizando en términos, digamos, como de la enfermedad, de o sea, cómo lo experimenta la persona, digamos, Sí. pero lo interesante es que viendo, analizando el comportamiento del virus como tal, ya en plan microscópico, pues se comporta igual. Tú decías que me contabas que Sí. al hombre no le pasa nada y en la sociedad también. Al hombre, tranquilo, él puede seguir transmitiendo, o sea, saber que está, o sea, saber que es portador. Y igual Uh-huh. cogerse a contravieja puede y ir contaminando, pues ir contagiando y sin ningún reparo. No hay ninguna ley que regule Sí, eso. no, para nada. Y por ejemplo, sí está estipulado en nuestras políticas de salud pública que la mujer tiene que tener como este screening, ¿no? De tipo periódico, porque obviamente el argumento es que como ella desarrolla el cáncer, pues entonces ella es la que se tiene que estar cuidando todo el tiempo. Sin embargo, pues el hombre también transmite, ¿no? El virus y incluso puede ser que el hombre es el que está transmitiendo más el virus. Y sepa que probablemente es un portador de un virus de alto riesgo, y para él no hay ninguna política, o sea, para él no hay ningún requerimiento, pues de, oye, esta es la manera en que te puedes ser responsable de tu sexualidad. O si tienes el antecedente por ejemplo, que tus parejas sexuales han desarrollado cáncer uterino, bla, bla, bla. O sea, digo, no quiere decir que deba ser así, pero no hay tampoco una iniciativa para acercar a los hombres, en especial a los hombres heterosexuales, al área de salud sexual y reproductiva, ¿no? O sea, muchos incluso se sienten como amenazados con el tema, ¿no? Como de, ¿y yo por qué me tengo que estar cuidando? O sea, las que se tienen que cuidar son las mujeres. Como existe mucho eso. Y luego también decías, por ejemplo, me contabas que las mujeres, o sea, que una de las cosas que se reflejan a nivel micro y a nivel macro, pues también es como que, pues como dices, ¿no? O sea, cuando la mujer se da cuenta, cuando ya hay verrugas, cuando ya hay una cosa de actuar y ya digamos invasiva, cuando ya la mujer digamos como que puede notarse que hay algo raro, es cuando Uh-huh. ya es peligroso y cuando ya es casi como terminal. Y que lo mismo pasa como en el virus como tal, o sea, como pues en el microscopio, igual. Sí, Entonces, sí, o sea, por ejemplo, la mayoría de las veces una mujer se da cuenta que tiene cáncer cervicuterino porque a través de un sangrado vaginal, ¿no? y ya en el momento, digamos, como de la relación, también contabas que muchas Sí, veces son mujeres que solamente han tenido una pareja sexual, es decir, sí, solamente es el esposo que ha estado por ahí sin cuidarse y pues que termina haciendo. Entonces, que realmente, así como en la enfermedad, ¿no? Que sí, cuando se da cuenta es cuando ya valió, ¿no? Cuando se hace evidente es cuando ya no hay nada que hacer. También en la parte pues emocional y de relación pues, con su pareja, ¿no? Porque cuando se enteran, pues ya se enteran no solamente que tienen esa enfermedad y eso es terrible, sino pues se les desmorona su matrimonio, por supuesto. su autoestima. También hablábamos mucho de eso, de la autoestima, ¿no? Sí, muchísimo. Y también, por ejemplo, hay una actitud como muy machista también de decir, bueno, es que si tú estás infectada y seguro que tú me lo pegaste, ¿no?
Ajá. Y entonces es como una cuestión de a quién le echamos la culpa. Y se vuelve también una competencia como de, eh, como entre más te discrimino, como más poderoso me siento, y entonces las pacientes se vuelven como, pues empeoran, ¿no? Porque no nomás ahora está el cuerpo como sufriendo, sino que se les quita el apoyo económico porque muchas de esas relaciones se destruyen, y entonces la mujer queda como, no nada más frágil como, o más bien expuesta en un término como orgánico, o sea, de su cuerpo, sino también como social, económico, emocional. Eh, sí, es como un abuso, ¿no? También, Ujú. eh, a muchos niveles. Bueno, ahora muéstranos Uh-huh. cómo lo has llevado como digamos, como al proceso artístico, ¿no? Como que ya conocemos más, Claro. digamos, como esa visión que obviamente no lo tiene cualquier médico, ¿no? Porque, pues es decir, un médico está analizando, sí, lo que está pasando en términos de enfermedad, sí, en términos, digamos, como biológicos, pues. Claro, o sea, sí. Pero Uh-huh. obviamente el ojo del artista empieza, digamos, como a atar cabos que parecen tal vez muy distantes, pero que sirven de alguna forma, o sea, como analizar lo micro para entender lo macro, ¿no? También te da una Uh-huh. visión de lo macro, entender lo micro, ¿no? Y eso cómo lo Sí, llevas al producto, digamos, como artista, ¿no? sí, pues así como dices, hay que llevarlo, o sea, de alguna manera es como llevar lo micro a lo macro y viceversa. Entonces, la primera estrategia artística para poder abordar este tema era la visualización del virus. Eh, entonces, lo que empecé a hacer era, en base a las fotografías científicas que se tomaron del virus, de ahí saqué como el modelo para realizar un modelo tridimensional del virus. Y entonces ya una vez con ese modelo tridimensional, que por cierto también pues involucra fórmulas matemáticas y como esta cuestión de la aleatorización, pues de ahí saqué unas impresiones 3D de ese modelo tridimensional, y después de esos modelos 3D pues empecé a hacer como matrices en barro, ¿no? Ya que tengo esas matrices, pues lo que hice fue reproducirlas a diferentes escalas. Y entonces, bueno, esta es la cuestión de la vacunación, pero así es como terminaron las obras, como empecé a jugar un poco también con los colores de las obras. En el caso de este proyecto, básicamente el virus se cataloga en dos grupos, ¿no? Como el grupo de bajo riesgo y el grupo de alto riesgo. Entonces el de bajo riesgo, que es el que produce las verrugas genitales, eh, pues lo categoricé con el color blanco, que era como un poco más, pues menos como fuerte, menos dañino, y el grupo que causa cáncer, pues de color negro. Y entonces, curiosamente, estas obras se hacen en cerámica, ya que el proceso de la cerámica se parece muchísimo a los tratamientos que le damos a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, la radioterapia o la quimioterapia, en la que muchas veces también se pone el cuerpo a temperaturas muy altas con esta finalidad de destruir el tejido, destruir el tejido infectado, el área infectada, y darle como una nueva forma, ¿no? Que sea más sana. Entonces la cerámica de alguna manera pasa por el mismo proceso en la que se quema el material para producir al último una pieza totalmente nueva y más agradable a la vista, ¿no? Como es como esta cuestión de repetir el proceso terapéutico, pero a un nivel artístico. Sí, y es increíble porque además también tiene formas, bueno, últimamente que todos nos hemos vuelto expertos en virus, ¿no? Con toda la cantidad de información que hay con el coronavirus y tal. La forma de este virus en particular, pues como que son flores, ¿no? Es como un ramo de flores, una cosa que es muy, que refleja mucho esta cosa de, ¿no? De los hombres que le dan flores a las mujeres, pero al fin, o que las tratan, o sea, que a la mujer no hay que
pegarle ni con el pétalo de una rosa, no, como que, y como también igual la flor, ¿no? De la virginidad, como que dio la florecita, como que la flor es un elemento que tiene una connotación muy fuerte, ¿no? Muy interesante en esta relación de hombre-mujer, ¿no? Y pues que es muy social. Y entonces está Sí, chévere que, a ver, esa justamente es un ramo de flores, ¿no? sí, sí, exactamente lo que mencionas. Entonces, de alguna manera también parecían, pudieran verse como si fueran flores, como si fueran rosas o algún tipo de flor. Y entonces, exactamente como dices, viene de una situación romántica, ¿no? Una relación sexual. Y también como toda esta tradición de cortejar y como de dar y etcétera, pero en este sentido era como esa rosa, pues, o ese acto, pues también puede conllevar una infección. Y por eso empecé a hacer estas rosas con el vidrio que se usa para hacer las pruebas en el laboratorio. Este vidrio es vidrio de laboratorio manipulado para que quede como si fuera el tallo de una rosa. Este, y también es una como connotación de estadística, porque una de cada 10 mujeres que están infectadas, pues desarrolla como una displasia, ¿no? O sea, puede evolucionar a una lesión precancerosa. Y entonces es también como una cuestión del azar, como En pues términos puede ser coloquiales, eso quiere cualquiera. decir que una de cada 10 se muere, ¿verdad? Una de cada 10 pues va a entrar en el proceso del cáncer. No, no quiere decir que se Ah, mueren, ok. porque va a depender de cómo respondan ellas al tratamiento, pero básicamente ya entraron en esa ruta, como en la que si no se atienden, pues sí, sí pueden morir. Ok. Sí, Tienes y otra, entonces, hablando de esa estadística, tienes otra pieza, ¿no? La que es como un péndulo, como un decision sí, maker. Ahí están divinas, sí. déjame, esta es otra, pero No, 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 si quieres muestra como lo tenías, perdón, que yo me bueno, adelanté, me emocioné. eh, bueno, y entonces también esta cuestión del matrimonio, ¿no? Y toda la tradición detrás, que también tiene que ver con la sexualidad, como por ejemplo, estos como votos que se hace la gente en contextos como religiosos o contextos como muy, muy formales, pero a la hora pues que hay un cáncer de esta naturaleza, pues esto queda un poco como vulnerable, ¿no? Como es, se empieza como a crear una guerra entre los dos géneros también, como quién fue, como hay que encontrar un culpable y pues realmente no debe ser, no debería ser así, más bien la cuestión es que debemos apuntar hacia una política de salud pública en la que los dos tengan responsabilidad de la salud de los dos. Pero aquí el problema es que está enfocado a que la mujer es responsable de todo. Eh, Aquí, por ejemplo, esta pieza hace referencia a eso, ¿no? Como a esas relaciones en las que muchas veces la mujer sí lleva un control muy bueno, eh, sí lleva un control muy bueno, sí está bien monitoreado como su cuerpo, digo, por beneficio de ella también. Sin embargo, el del hombre no. Y entonces hay una connotación con esta pieza de qué es lo que hay en la relación que no se dice, que no se habla, como que está invisible, que sí existe, pero y que probablemente va a causar un tipo de bomba a nivel personal. Ujú. Eh, y bueno, por eso la connotación por eso el anillo de compromiso. Y justamente es eso, ¿no? También el compromiso, como que te estás comprometiendo. Igual cuando pasan este tipo Sí, de cosas, cuando de repente te enteras que solamente has tenido una pareja sexual, ¿no? Te casaste virgen y llegaste en el matrimonio y todo lo demás, ¿no? Pero que al fin y al cabo, pues es el otro el que tiene, o sea, termina uno dándose cuenta que uno era el único que tenía, o sea, el único que llegó, digamos, como que cumplió esa parte del compromiso, ¿no? De la salud y la enfermedad y lo que estabas hablando. claro. Sí, sí, el compromiso pareciera ser unilateral, ¿no? Ajá. Y no hay realmente como un diálogo entre
de la sexualidad. O sea, y de hecho eso se refleja en otras conductas, por ejemplo, la pobre negociación del condón, como que empiezan a decir este tipo de frases como, ¿no confías en mí o qué? Como, si confías en mí no te pongas condón, ¿no? Y entonces también se usa como un tipo como de amenaza, pero dirigida con una expresión como disfrazada de amor, ¿no? Ajá. Pero que realmente no es una negociación, o sea, no es una expresión de amor, es una expresión de control. O sea, es una manipulación de alguna manera, ¿no? Ajá. Este, y aquí, por ejemplo, esta obra, este, era la que mencionabas antes. Este es un péndulo. Básicamente son 10 imanes y hay un virus que cuelga y que también trae un imán adentro. Entonces esta obra pues funciona con esta atracción magnética. Cada imán representa una persona y entonces uno puede soltar el virus y el virus empieza como a rondar entre esas 10 personas y eventualmente pues se para en una y es como si eligiera a esa persona para quedarse y como para seguir reproduciéndose. Aquí hay un video de la pieza y entonces esta pieza es súper interesante porque obviamente para que la pieza entre en efecto pues necesitas tú como tirar la bola y de alguna manera pues tú entras en el juego, ¿no? Como tú Sí, quieres ver también a quién le va a tocar. Y claro. es, y es prácticamente a lo que nos exponemos cuando empezamos una relación sexual. Como, bueno, una relación sexual sin protección, sin responsabilidad. Ajá. Como también está esta cuestión de adrenalina de entrar en el juego, ¿no? Como una ruleta rusa. Claro. Igual ese diseño está como basado en una cosa que se llama, ¿no? El decision maker, ¿no? El que dice yes, Sí, no, maybe, ask a friend o lo que sea, ¿no? Que también tiene eso también una connotación fuerte, ¿no? Es un decision maker. Es como a ver tú qué vas a decidir, ¿no? Y también qué claro. decide el mismo virus, ¿no? O sea, como también hay Sí, una cosa ahí como totalmente. del azar de a quién le pega y a quién no, ¿no? Sí, el virus es el último, el que decide en qué cuerpo decide crecer y desarrollarse y destruir todos los tejidos adyacentes. O sea, Claro, comerse ese cuerpo, ¿no? Por así decirlo. sí. Luego, Desregularlo. luego hiciste un proyecto o estuviste, o no, no sé si al fin es, eso está súper bonito, pero quería que me comentaras, de hecho cuando te fuiste a Sydney estabas empezando un proyecto que yo no sé, igual pues estudiando medicina si te dio tiempo de acabarlo, pero Ajá. que era unas entrevistas a unas personas, a unas mujeres que eran digamos como pacientes, ¿no? O sea, gente que estaba digamos pues como ya Sí, con el virus fuerte y con diferentes personas dentro de, o sea, pues que están, digamos, o sea, actores dentro de este escenario, digamos. sí. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia, qué cosas viste. Eso fue una experiencia fuertísima porque para esta pieza bueno, tengo las grabaciones y todo, sin embargo ahorita no la he expuesto, no la he sacado. Básicamente reunimos una paciente con cáncer terminal, o sea, ya tenía menos de 6 meses de vida que le quedaban por este cáncer. Teníamos una sexóloga, una oncóloga que nos hablaba como desde la parte de cómo se comportaba en el cáncer. Teníamos un antropólogo que hablaba como de las cuestiones sociales involucradas, Uh -huh. y que yo era más como el que intervenía en la conversación, ¿no? Pero era más bien como ponerlos a todos juntos y entonces que hablaran de cómo el virus interactuaba con ellos, como desde sus campos, ¿no? Desde la persona que está hablando de la sexualidad, desde el que está hablando desde lo que ve en la quimioterapia, del que está hablando de la educación sexual y cómo se promueve socialmente o no, y las conductas sociales
que prevalecen. De hecho, esas personas pues ahorita siguen con estos temas, ¿no? Como son especialistas en sus campos. Ujú. Y, y bueno, y la paciente que de verdad, ahorita ella ya falleció. En, la verdad fue bastante duro porque a mí me dice la oncóloga hace poco, se llama Malu Romero, me dijo que, que la paciente ya había fallecido. Ay, se cortó un Pero poquito. que esperan pues ver si la pieza se produce, ¿no? Fue una experiencia muy, muy fuerte porque era entrar en esta discusión de principio a fin, desde cómo empezó la infección, fuertísimo también, porque por ejemplo la familia de la paciente había ido también al estudio Ajá. y pues por ejemplo también estaba el esposo, ¿no? Y al esposo, por ejemplo, pues se veía que le pesaba muchísimo porque hay algo también que no se habla mucho, que es como el hombre no es totalmente responsable, más porque es hombre, ¿no? El hombre es también, algunos son víctimas también como de esta situación y no necesariamente porque, o más bien son víctimas en el sentido también de que nadie les dijo, o sea, nadie les enseñó. O sea, no hay una política pública dirigida también para ellos, para evitar que ellos también puedan transmitir un virus, ¿no? Como a diferencia del virus en el que estamos experimentando ahorita, estas medidas son como súper generales las que tenemos ahorita para el virus de ahorita, ¿no? Del coronavirus. Y que todo el mundo puede llevar a cabo. Pero en el caso del VPH, que es un virus de transmisión sexual, las políticas se hacen dependiendo de tu género, dependiendo de tu rol sexual. Y eso está como fuertísimo. Sí. Y hablábamos también de, pues es que, digamos, ahorita tú hablas de los hombres y que si los hombres y tal, y digamos, ¿tú qué opinas de, digamos, que tú siendo hombre, ¿no? Me contabas que hace poquito te estabas contándole sobre tu proyecto a una curadora mujer y que te dijo, ¿tú por qué estás hablando de eso si tú no eres mujer? ¿No? Como que tú por qué estás Sí. hablando de estos temas que se podrían interpretar como feministas, que yo creo que Uh-huh. esto va más allá del feminismo, más allá del género, pues es decir, estás señalando una problemática fuerte que involucra a las mujeres de una manera muy dura, pero yo creo que también, como dices, o sea, también hay una responsabilidad de la sociedad como tal Uh-huh. en los hombres, pues es decir, es al fin algo que padecen, que es decir, es muy difícil decir como, ay, pobrecito el hombre que nadie le dijo que no tenía que estar, o sea, que se tenía que proteger o que no tenía que estar cogiendo con todo el mundo, que tenía que serle fiel a su esposa, ¿no? Uh-huh. Este, pero pues realmente, o sea, sí es una cosa que va más allá del género, pienso yo, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué Claro, piensas de por este comentario supuesto. que te hizo esta curadora? Sí, por supuesto. Mira, la curadora que me hizo ese comentario dirige una galería aquí muy importante en Sydney. Y aquí hay un sentimiento muy fuerte como de, de que los artistas hablen desde sus experiencias, ¿no? Y como del lugar que ocupan, del rol que ocupan en la sociedad, ellos. O sea, Ajá, que no hay nadie mejor para hablar de lo que te pasa, ¿no? Y bueno, muchísimo tiene que ver con la historia aquí que tiene la gente con ascendencia aborigen, y por eso tan fuerte es este tema en términos de arte. A mí me lo dice en el término de que no es mi género, ¿no? Como yo, ¿por qué voy a estar hablando del cáncer cervicuterino si yo no soy mujer? Y entonces era como, bueno, pues yo no tengo que ser mujer para entender que esto va más allá de quién se muere por este cáncer. O sea, esto va más como una cuestión de entender que es una responsabilidad de todos y no es nada más el cáncer cervicuterino. O sea, el cáncer cervicuterino es, es una patología que nos enseña muy claramente estas conductas sociales, como la estigmatización, como la pobre negociación de condón o de otro tipo de métodos
de protección, de desigualdad socioeconómica, nos habla de políticas, de posiciones políticas a nivel del país. O sea, por ejemplo, uno puede analizar un país dependiendo de las enfermedades que desarrolla, ¿no? Cada enfermedad dice ciertas cosas. Y entonces el cuerpo, de alguna manera, pues se vuelve un registro como de las políticas y las conductas sociales más prevalentes en un país. O sea, por ejemplo, no se comporta igual el virus en México que se comporta en Australia, y no se comporta igual en China, y no se comporta igual en diferentes países. Y entonces puedes ver también que el virus se expresa en las poblaciones más vulnerables o más violentadas. Y entonces de esa manera puedes descubrir tú cómo está tratando un país, política y socialmente hablando, a una persona. Uf, esa idea está fuerte. De acuerdo también que tienes una pieza muy chévere, que una vez te llegó un paciente a urgencias y que era un pandillero, que se había bajado en el barrio que no era, y que lo habían agarrado a palo, pues, y que había llegado con heridas y que te estaba contando que ya tenía como que tenía 21 años y ya tenía como 5 hijos y que le preguntaste que por qué, y que, pues, ¿qué más Sí, hago? ¿No? sí, sí, él era pues la versión como masculina de la problemática. Y, y entonces él llega a urgencias porque básicamente había terminado su jornada laboral, eh, pero su jornada laboral había terminado en 80 pesos, ¿no? Eso es lo que le pagaron de 7 de la mañana a 8 de la noche. Y entonces él se baja en una colonia de Monterrey que no era la suya, pero esas colonias están como protegidas como por bandos. Y entonces si tú te bajas en una colonia que no es la tuya, pues te agarran a golpes para que, como marcando su territorio. Porque me imagino también que los recursos son limitados en estas colonias y como las tensiones sociales son muy grandes. Y entonces a él le dan un tubazo en la cabeza y le abren pues un poco como esta parte de la piel del cráneo. Y llega a urgencias y yo estoy de guardia en este hospital. Y entonces trae un coágulo bien grande y ahí empezamos la conversación. Y es cuando me dice pues que tiene 5 hijos y que está muy emocionado porque ahí viene el que sigue, que son de diferentes mujeres, pero obviamente estas mujeres pues son adolescentes, ¿no? Y yo le pregunto, bueno, ¿y por qué decidiste tener tantos hijos? O sea, bueno, yo pensando que es una decisión como consciente, ¿no? Y entonces él me dice que no tenía nada que hacer, me dices que no tenía nada que hacer, güey. Y eso te habla también, pues, de la situación en la que él está inserto, ¿no? Está inserto en una sociedad con una desigualdad socioeconómica súper grande, en la que sus oportunidades son muy, muy limitadas. Y pues desde una perspectiva médica, nosotros le hacemos una historia clínica y tratamos de sacar los antecedentes. Y pues no tiene ningún antecedente de importancia, pero al hacer una historia clínica a otro nivel, dices tú, ¿cómo no va a ser un antecedente de importancia como que vive solo en un cuartito en una colonia de Guadalupe en pobreza extrema, ¿no? Que no tiene oportunidades de desarrollo, que no tiene una educación? ¿Cómo eso no va a ser un antecedente de importancia? Y eso, por ejemplo, es una perspectiva un poco más artística que una perspectiva médica clínica, ¿no? Sí. Que es lo que es como se trata en el hospital. Y bueno, la pieza termina siendo el coágulo cuando cae en la sábana de la camilla de emergencias, crea como, ahorita la muestro, pero crea parece una pintura abstracta, le tomo una foto y luego eso ya la imprimo formalmente en ediciones limitadas, y la gente así como que qué hermoso, ¿no? Pero es pues realmente es la sangre de este paciente. Déjame nada más, la encuentro aquí porque esta no la había puesto, pero aquí la, Sí, eso es muy interesante. Yo me a acuerdo ver. que cuando me estabas contando de esa obra y estábamos, me acuerdo mucho, a mí no se me olvida ninguna conversación que he tenido en la vida, o sea,
Y me acuerdo que hablábamos y decíamos, bueno, ¿y qué pasa si tú estás, o sea, si analizas el virus como así, como en lo chiquito y puedes entender, o sea, se refleja, digamos, como a nivel, digamos, como social, qué pasa si esos problemas sociales tratas de identificarlo como cura para el virus y tal, y entonces decía, o sea, como que hablábamos de qué pasaría, digamos, si dentro del virus, ¿no? O pues, o cómo se comporta, como que tal vez el problema es eso, justamente, que no tienen nada que hacer, que son, que son, digamos, como, están olvidados, que están ahí flotando, haciendo pues lo que pueden, que es Claro, dañino de alguna forma. Entonces, como, sí. ¿crees que sea posible como entender, si entendemos la sociedad, de alguna forma transmitir esos comportamientos hacia lo micro también? Por supuesto, y es que, bueno, esta es la pieza, aquí ahorita no la puedo poner en grande, pero básicamente así es como terminó esa pieza del coágulo de sangre en la camilla. Este, pero bueno, regresando a tu pregunta, por supuesto que esto afecta la regulación del virus, ¿no? Como, bueno, o más bien, entendiéndolo desde esta perspectiva, podemos aplicarlo a un nivel microbiológico. Y no nomás a eso, a un nivel médico, porque entendiéndolo desde una perspectiva artística, podemos entender los factores que afectan la distribución del virus en una sociedad, que cambian en cada región, territorio, población. Eh, y de esa manera, entendiendo esos factores desde una perspectiva artística, podemos diseñar intervenciones de salud pública contextualizadas. Y de esa manera el arte o sea, informa a la medicina de lo que se debe hacer, del próximo paso. Es como si el arte fuera la herramienta para, pues, para poder hacer una intervención médica. De hecho, esto te pasó, ¿no? Hablaste con como con tu gurú. Sí, ¿Cómo cuéntanos eso? Cuéntanos sí, eso. pues Yo ya me lo sé, pero cuéntales a los demás. déjame nada más aquí. Este, sí, pues básicamente tuve el placer de conocer a un doctor que se llama el doctor Harald Surhausen, es un doctor alemán. Este doctor alemán descubrió el link entre el virus y el cáncer cervicouterino. A él le dieron el premio Nobel en medicina en el 2008 Casi nada. por, por este descubrimiento, y entonces, bueno, a raíz del proyecto y con tu ayuda, este, contacté a este doctor y se interesó muchísimo en el proyecto. Y entonces, desde la parte artística, él se enganchó mucho y me invitó a conocerlo formalmente, porque él tenía muchas ganas de, pues, apoyar el proyecto desde la parte científica. Y entonces, pues me invita a conocerlo en un evento en Ensenada, en el que le iban a dar las llaves de la ciudad. Y entonces eh, ahí empezamos a tener una conversación acerca del proyecto, y me comenta que en efecto, en la cuestión de la vacuna, si el hombre hubiera sido el que se vacuna mayormente, entonces probablemente hubiera menos casos de cáncer cervicouterino, porque se ha comprobado que o más bien hay evidencia que sugiere que el hombre transmite mucho más que la mujer. Pero era más socialmente aceptado vacunar a la mujer que vacunar al hombre. Sí. De hecho, en México no se vacuna al hombre, en México se vacuna a la mujer. En Australia se vacuna desde el 2006, y creo que desde el 2013 ya se vacuna a niños y niñas. ¿Y Bueno, cómo se pone esa vacuna? ¿Es esa desde vacuna, o sea, desde chiquitos, desde bebés, pues, o ya grandes? la, ¿Cómo funciona? la eficacia máxima es antes de que te expongas al virus. Y entonces tiene que ser un momento antes, previo a la relación sexual. Por lo general se administra a niños y niñas entre 9 y como 12 años, para que la eficacia sea mayor. Porque si tú te vacunas antes de que
tu cuerpo está expuesto, entonces tu respuesta inmune es mayor. Ok. Que de cierta manera tiene muchísimo que ver con lo que está pasando ahorita con el, bueno, le decimos coronavirus, pero coronavirus realmente no es el nombre del virus, ¿no? El coronavirus es el nombre de la familia que tiene muchos como integrantes. El integrante del que estamos hablando, que está causando todo esto, es el SARS-2, y en inglés se le dice también COVID-19, que significa Coronavirus Disease, del 2019, porque apareció en el 2019. Eh, y a lo que voy es como, por ejemplo, esta cuestión en que la vacuna se administra en un cuerpo previamente a la infección para que la respuesta inmune sea más efectiva, pudiera compararse con informar a la gente de cómo responder ante este virus, ante el virus que estamos viendo ahorita, para evitar una respuesta inmune pobre, ¿no? En el futuro. Entendiendo, por ejemplo, el pánico como una respuesta inmune, pero de un inmune social. ¿Cómo sí? ¿Cómo así? Espérate. Ahí me perdí. ¿Cómo? Por ejemplo, nosotros, nuestro cuerpo es físico y social, ¿no? Ajá. Y entonces la respuesta inmune de nuestro cuerpo físico, pues son estas células que de alguna manera se comunican entre ellas. Glóbulos blancos, por decirlo. O sea, Glóbulos blancos que les presentas algo, un pedacito como del virus o lo que sea, y entonces ellos digieren la información de eso y se comunican entre ellos y esparcen la información entre ellos. Y de esa manera pueden coordinarse para hacer una acción colectiva en conjunto y poder mantenerlo a raya. Ajá. Y entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita, a nivel social, lo que causa el virus, Ajá. pudiera asemejarse a una respuesta inmune, ¿no? Como la gente entra en pánico y empieza como a sentir esta cuestión de querer comunicar y entonces actúa igual que las células blancas, ¿no? La comunicación actúa igual que las células blancas, pero a nivel social. Está Es como increíble. Eso es, una reacción inmune. que es lo mismo que pasa con el VPH también, ¿no? Como que estás analizando Sí, el normal y cómo se... Uf, es increíble. claro, o sea, en el caso del VPH, tú das un pedazo de información de salud sexual, de prevención de salud sexual, y entonces la gente empieza a conectarse y decir, oye, pero mira, si te vacunas, que no va a pasar nada, y entonces te preparas y hacen una respuesta colectiva que eventualmente puede eliminar el virus. Es lo mismo, pero ahora a nivel social, y a nivel social lo estamos viendo con el SARS-2, o sea, con el COVID-19. ¿Crees Es que en exactamente igual. especial, digamos, pues siguiendo esa misma lógica, crees que en Ajá. especial es COVID-19, o sea, esto que nos llegó en este momento principal, es decir, no nos dio antes, es decir, como que nos agarró un poquito preparados, o más o menos, por el tema de internet, o sea, como que ya la gente estaba como de, o sea, como más acostumbrado, pues ya no era una cosa totalmente, pues no es una cosa que nos cae como un baldado de agua, o sea, de alguna forma, ¿crees que la sociedad como tal, por las redes sociales, por estas nuevas formas de comunicación, eh, tengan que ver, digamos, también en esa misma lógica, con cómo llega esta forma del COVID-19, o sea, que no es igual Claro, al mira, de esto 2017, no sé. es súper, súper interesante porque estamos viendo una etapa de transición, ¿no? Como en el que intentamos la cuestión biológica, orgánica, la estamos traduciendo en datos. Ajá. Y entonces, de alguna parte nos estamos analizando digitalmente. Como empieza a haber como una conexión entre lo orgánico y lo digital. Ajá. Y entonces, por ejemplo, estás viendo que la respuesta o la gente que está enfrentando este virus no es nada más médicos, sino nada más epidemiólogos o virólogos, sino que son informáticos, son programadores, ¿sabes? Es como, de alguna manera, estas personas que eran de otras áreas están involucradas ahora y pueden hacer una intervención en un órgano, o sea, que es la sociedad. Y
qué interesante. pudiendo entender estas cosas como, pudiendo entender que tu cuerpo físico y social están sumamente conectados. Y por supuesto que cada país es distinto. Por ejemplo, muchísimos de los países asiáticos que tienen toda esta cuestión de la digitalización tan fuerte, Ajá. pues vigilan a sus sociedades, ¿no? A la salud de sus sociedades a través del robo de datos de identidad, o sea, de privacidad, ¿no? Como tus datos ya ni siquiera son tuyos, o sea, tus datos de dónde estás, qué haces, con quién estás, se vuelve un tema de salud pública y tú pierdes una individualidad por, un, por mantener la salud social. Y bueno, y también estamos viendo que eso entra en guerra un poco con diferentes culturas, como la cultura más occidental, que respeta un poco más tu privacidad y todo eso, pero que de alguna manera ahorita puede ser que sufra más porque la vigilancia es menor. Y digamos, por ejemplo, ¿cómo lo ves en México? Que en México es una cosa como tan complicada, porque uno dice, no, pues es que el presidente es un animal que está diciendo cuánta barrabasada, ¿no? Pero también uno ve a la gente que se va al Vive Latino y al concierto y a la fiesta y, o sea, como que es decir, el presidente un poco, o sea, no está muy lejano a un montón de gente de México. ¿Qué podría, digamos, de alguna forma como revelar el comportamiento de este virus en la sociedad, por ejemplo, de México? O digo México porque conoces muy bien la sociedad mexicana, igual te preguntaría también por Sí, Colombia, que también es un caso raro, ¿no? Pero, sí, de Colombia no sé mucho, pero un factor muy importante es que hay países que están más preparados para enfrentar una pandemia que otros. O sea, desde la manera política, económica, social, ¿no? uh-huh. México yo creo que tiene de todo, eso es un país muy diverso. Sin embargo, hay muchísima gente viviendo en pobreza que no, no se puede permitir tampoco como parar absolutamente todo lo que hace. Ajá. Pero eso habla también como de la infraestructura de salud pública del país, que es ahorita deficiente en comparación a otros países. Habiendo dicho esto, también hay países de primer mundo que se comportan como tercer mundo, sus infraestructuras de salud pública. No es nada más el caso de países latinoamericanos. Y de hecho, por ejemplo, pues Estados Unidos tiene muchísima gente infectada y muchísima gente que está muriendo, ¿no? Por esto. Otros países como Alemania, por ejemplo, tienen un número similar de infectados que España, pero la diferencia entre muertes es abismal. O sea, estás hablando que son 20 y tantos mil o cerca de 20,000 infectados y Alemania tiene 100 muertos. O sea, y España tiene, creo ya más de 1,000. O sea, Claro. es lo mismo, ¿no? Digo, hay una cuestión de cómo registran las muertes, o sea, de si muere con coronavirus o por coronavirus. Es una cuestión de categorización, pero que al final depende también de ellos cómo reaccionen. Oye, muéstranos un poquito más de de las otras piezas que yo te interrumpí, te corté ahí De, y ahí le estabas mostrando también como para hablar de las demás. sí, a ver. Ay, ay, bueno, lo quería poner en grande, pero ahorita se me fue el botón. Bueno, estas piezas son los cromosomas de la mujer hechos con el ácido que usamos en la clínica para quemar las lesiones en el cuerpo. Estas básicamente es tinta negra junto con el ácido tricloroacético. El ácido es como sumamente doloroso a la hora de aplicarse y, y bueno, también era como muy interesante usar los medicamentos como un medio artístico, como algo que causa tanto daño en el cuerpo, pero que es necesario para clarificar algo. Y
de alguna manera como que a la mujer siempre se le está como tratando de liberar de ataduras con las que se le asignan desde que nace, ¿no? Como trazos que ella tiene como asignados desde el principio. Y a nivel corporal, pues también. O sea, como a la hora de esta infección y del dolor que conlleva toda la transformación a salud. ¿Y, Estas, ajá, y cuántas piezas son? estas son 23 piezas. Déjame, aquí lo tengo el proyecto completo. Son los 23 pares de cromosomas de la mujer, Ajá. hechos con este ácido y tinta negra en un formato cerca de 100 centímetros por 75. Y bueno, estos los enmarcamos como flotados en un fondo negro y quedaron muy bien. Aquí, por ejemplo, pueden verlo en la página web. Está todo el catálogo de los 23 cromosomas. Está muy fuerte el proyecto. Sí, este está fuertísimo porque aparte cuando ya las unes todas pues son como aparte que son estéticamente muy agradables, también tienen como una connotación muy fuerte a nivel médico. La destrucción que hace el ácido, si te fijas en la tinta, pareciera ser también como lo que pasa en la piel, ¿no? Ajá. Estas están hechas en papel algodón. Y si te fijas como cada gota de ácido que se usa, que se puso en los trazos de tinta negra, asemeja a cómo se ve el cromosoma real. O sea, esto está basado en una imagen de cromosomas reales. Y también se parece Básicamente, mucho al golpe, pues al coágulo, ¿no? Como que tiene como la misma estética, es sí, esta cosa de esta mancha, ¿no? Y estos como gránulos, no sé. Como que tiene una misma sí. textura, me parece. Sí, tiene una textura, tiene relieve, tiene también diferentes concentraciones. Porque el ácido, al momento en que se distribuye de manera distinta. Mira, por ejemplo, como esta parte en la que se corta muy abruptamente y Ujú. luego está como más fluido y luego como fragmenta la pintura. Sí, Sí. está increíble, José. Y como, y ahorita digamos que estás en Australia, ¿qué ha pasado con tu trabajo? Cuéntanos un poquito, sí, ya digamos como para ir cerrando. Sí. El trabajo perdón, es para mostrar algunas imágenes. El trabajo que estoy haciendo ahorita, perdón, a ver. Ya. El trabajo que estoy ahorita obviamente también está influenciado como con toda la cultura que aquí tienen como aborigen. Ajá. Y entonces lo que empecé a hacer es como una secuencia de la integración del virus al cuerpo, de cómo llega a la piel y cómo se va como integrando en el ADN de las células. Y entonces, y tengo esta serie que estoy haciendo como en acrílico, que asemeja como lo que está pasando a nivel microscópico, desde la ruptura de la piel y cómo entra el virus en la piel. Y luego, porque bueno, la piel desde un punto de vista es como una plataforma, ¿no? Ajá. Es como si fuera un campo. Y entonces cómo empieza la mutación a pasar, pero pareciera también como una historia primitiva, como una historia muy antigua. Y bueno, y es que los virus son patrones de información que se integran en organismos
Sorry, se cortó. Perdón, ya, aquí retomamos Listo. todo. Esperemos un momentico hasta que se terminen de conectar todos. Sí. Ahí ya. También una cuestión interesante en todo este tema es que no es la primera pandemia que estamos viendo, ¿no? Y la respuesta es muy distinta a otras pandemias, porque el mensaje es muy distinto y el contexto en el que sucede es muy distinto. Entonces, por ejemplo, otras pandemias en las que estamos envueltos ahorita es la pandemia por VIH, ¿no? Hay 37 millones de personas infectadas, pero esa pandemia no es tan popular como esta, como me refiero, las medidas de salud pública son muy distintas, porque la del VIH tiene que ver con tu sexualidad, ¿no? Y entonces pareciera como que esa área no se quiere abordar con la misma facilidad. Y las poblaciones son vulnerables, son muy distintas, ¿no? Para el VIH la población vulnerable pues no son los adultos mayores arriba de 60 años con alguna comorbilidad como enfermedades del corazón, pulmones o diabetes. O sea, para el VIH pues las poblaciones vulnerables son la gente que está en estados socioeconómicos bajos, la gente muy desinformada, la gente muy discriminada, muy violentada. Pero parece también que pues esas poblaciones vulnerables no generan también la misma empatía, ¿no? Como en las sociedades en las que están. Y es algo que deberíamos cambiar. En el caso del VIH se ha cobrado hasta ahorita alrededor de 70 millones de muertes. Y pues no estamos hablando tanto de eso. La influenza también es una infección muy común, que también que tiene vacuna y la gente no se vacuna. Ajá. Otra pandemia es la tuberculosis, ¿no? Creo que este año, no sé, creo que hay 10 millones de infectados, o sea, es impresionante la cantidad de gente con otras enfermedades que también son consideradas pandemias. Ajá. Y de alguna manera existe este pensamiento de que la pandemia que estamos viendo es la única. Claro. Y no es. Simplemente que la respuesta es única y el contexto en el que está es único. Y entonces, como artistas, sí tenemos un rol ahí, ¿no? Como de analizar cuáles han sido los factores que facilitan la distribución de las respuestas inmunes sociales en la pandemia en la que estamos, para poder trasladar esos factores o esas plataformas o lo que sea a otros problemas sociales o otros problemas de otros tipos o mensajes que queríamos comunicar. O sea, de alguna manera llevarnos esas herramientas. Oye, pero una duda, las pinturas que estabas mostrando ahorita, ¿no? Que tienen que ver del virus que entra en la piel y tal, ¿eso sigue siendo el VPH o estás hablando de diferentes virus y por ejemplo el coronavirus o no tiene nada que ver? Esto es el VPH, porque el coronavirus es... La diferencia es que, por ejemplo, el VPH es un virus de DNA. Eso significa que tiene un mensaje, un patrón, que se inserta en células específicas que son las células de la piel. Y desregula la piel, el crecimiento de la piel, las vuelve inmortales. Y entonces, desde esa manera, se salta todos los pasos de vigilancia a nivel celular. Y también se los pasa a nivel social. Y el coronavirus mata las células en donde se aloja. Y mata las células donde se aloja. Y empieza a crearse como toda esta basura, como a nivel microbiológico, que impide también como la contracción del sistema respiratorio, o sea, la función. Impide las funciones y que realmente eso hace a nivel microscópico y curiosamente pues a nivel social paraliza la economía, o sea, ¿sabes? Es como, al último un virus es un patrón de información que se inserta
en un patrón más complejo. Y se repite y causa desregulación. Pero Entonces, eso me parece increíble, como entender el virus, como, sí, como, o sea, ver cómo se refleja en algo imperceptible, digamos, a los ojos, ¿no? O sea, es decir, y solamente quien es muy especializado y quien tiene, digamos, como esos conocimientos y ha estudiado, pues, medicina, entiende, ¿no? Pero que al final es eso, sí, digamos, lo que decías de, pues, de la información, de cómo se ponen todas alertas y entre todos, digamos, como que entre las células que crean un pánico y entre todos, digamos, como que salen adelante, digamos, como que atacan esta enfermedad, pues sí, claro, o sea, previniéndose. Y creo que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo. Es decir, esta charla, este ejercicio que estamos haciendo para compartir algo que sabemos que creemos que le puede servir a alguien más, ya sea por lo menos para pensar en otra cosa que no sea coronavirus, aunque le estamos hablando de coronavirus, pero, sí, ¿no? sí, totalmente. O sea, entender a las enfermedades por los efectos que produce es como, no nada más es un reflejo, o sea, es una plataforma, porque es como si lo viéramos desde otro lente, pero es la misma cosa. Claro, Y entonces la información que, algo tan pequeñito que ni siquiera logramos ver a nivel microscópico, causa un patrón que se amplifica en todos nosotros. Y de esa manera, entendiendo el patrón que podemos ver, podemos entender el patrón que no podemos ver. ok, También podría ser que como especie intentamos digerirlo, ¿no? Porque al final es una competencia, o sea, o bueno, es una evolución, como son otras formas de agentes que intentan sobrevivir, ¿no? O sea, hay muchas bacterias, virus, etcétera, que están intentando evolucionar y tienen su propia agenda, ¿no? Como intentan ser organismos, intentan luchar por territorios y nuestros cuerpos son territorios. Y entonces, de alguna manera, nuestra capacidad mental como para coordinarnos y ponernos de acuerdo y tomar decisiones conjuntas y ser conscientes de lo que estamos haciendo es nuestra manera de evolucionar. O sea, estos virus al último nos están empujando a cambiar estructuras que nos van a ayudar a evolucionar como especie y mantenernos aquí, no perder nuestro territorio, porque nosotros también estamos en una carrera evolutiva, ¿no? A nuestro paso, pero sí. también estamos ahí. Increíble, increíble, José, qué delicia. No sé si quieres comentar algo más, igual para ir cerrando, de verdad que estoy fascinada. Pero pues, No, pues te agradezco muchísimo la invitación. Aquí también creo que es importantísimo mencionar, así como en la parte social que hay mucho como fake news y todo, ajá, este, entender también como en, en qué comportamiento o práctica social estamos insertos y como que esta parte de introspección, ¿no? Como que también usar este tiempo como de aislamiento para entender también en cuáles son las actividades que promuevo ajá, y cómo estoy solucionando yo la situación. Eso es súper importante, porque ahora hay como esta necesidad de tomar responsabilidad, ya sea individual o vamos a eventualmente tener que delegar nuestra individualidad a decisiones gubernamentales colectivas en las sí, que perdamos autonomía. claro. Pues sí, Esa es la otra, ¿no? pues sí. Pues mañana vamos a hablar con Dorín a Ríos, que es increíble, que es más como desde el lado como digital justamente y de Sí, internet y tal, que yo creo que sí, o sea, definitivamente internet como la conocíamos hace un mes no va a ser lo mismo, o sea, definitivamente esto va a cambiar porque, y está raro porque pues lo que dices, o sea, este replegarnos, esta situación global de encierro que nos obliga a replantearnos en lo que ponemos el valor a las cosas, ¿no? O sea, es decir, sí, ¿para qué me sirve tener un carro de último modelo en mi garaje si es que no lo voy a poder usar, ¿no? Y si me enfermo menos, claro. ¿no? Y hay, o lo que sea, es decir, y también digamos, por ejemplo, muchas veces ahorita que he estado
con mis hijos y tal, pues muchas veces uno piensa, o sea, como que por el afán de estar trabajando, de generar ingresos justamente para tener el carro, pagar las deudas y tal, como que uno se le olvida, pues que al final lo más importante es estar con la gente que uno quiere y preocuparse por los que están, ¿no? O sea, por los que, por la gente que de Claro, pronto uno nunca llama, que uno no se preocupa, que uno simplemente deja a cargo a los hijos, deja los hijos a cargo de alguien más y se está perdiendo como esas oportunidades. Entonces creo que en ese sentido, pues ya sea a un nivel espiritual o mental o lo que sea, pues esa misma evolución, ¿no? Ese salto evolutivo que se está generando a través de el virus y lo que genera, pues también a nosotros como individuos nos está llevando a evolucionar en otros aspectos, ¿no? También claro, teniendo en nos está cuenta, retando a ser solidarios, por supuesto. Porque también dices tú, híjole, si la estoy pasando mal yo, o sea, imagínate la gente que de verdad no tiene casi nada, o gente que está en situaciones violentas o etcétera. Está muy fuerte, sí, ¿no? no, O sea, y si te fijas, hay como esta también invitación a, oye, cómprale a tu comunidad, cómprale a tu, o sea, moviliza las cosas en tu espacio, en tu territorio, ajá, como hay que crecer todos juntos porque si no, o sea, no vamos a hacerla. total. Total. Ay, pues José, qué gusto, qué delicia como siempre hablar contigo y más chévere todavía que compartimos esta conversación con más personas que sin duda este, gozaron igual esto porque pues de verdad es increíble todo lo que sabes y No, muchas tu gracias, Cata, por invitarme. sensibilidad para entender, digamos, como esas dos disciplinas aparentemente tan distantes, ¿no? Porque uno es el campo científico, desde lo pragmático, lo tangible, todo, y el otro es desde el lado como imaginativo, ¿no? Donde realmente pues en el arte nadie le está pidiendo al matemático que la suma le dé, lo que queremos es que nos haga pensar en esa suma, ¿no? Entonces, como desde el Sí, campo imaginativo y desde el campo, digamos, como más pragmático y tal, como que tú estás como con un pie de un lado y del otro y eso ha logrado, digamos, como, eh, sí, generar una cosa súper interesante que de verdad nos cambia la perspectiva. O sea, cuando vemos tu obra y entendemos todo eso, a mí por lo menos me ha cambiado muchas de las cosas que pues simplemente se me pasaban de largo, ¿no? Cosas que tienen que ver sí. con la salud pública, con la mujer, ¿no? Con el rol, con otras realidades, ¿no? Es interesantísimo, de verdad. Un millón de gracias. No, muchas gracias a ti, Voy a Cata. compartir imágenes de tu trabajo si me dejas Claro, claro, sí. en las Por historias favor. para que la gente conozca más y voy a hacer lo posible o estoy ahorita haciendo como unos experimentos raros a ver si puedo lograr guardar este video y editarlo de alguna forma con un audio y tal para poderlo poner en YouTube. Pero pues bueno, ya les avisaré Perfecto. después para que lo vea más gente. Sigan compartiendo las charlas, nos vemos mañana y pasado. Y José, otra vez, un millón de gracias de corazón, Gracias a eres lo ti, máximo. Cata, y gracias a Lart School y Lart Magazine también. Chao, pues, y Bueno, gracias a hasta todos los que luego. estuvieron por aquí. Bye a Gracias a todos, todos. bye. Bye.